como pueden ver, ya me encuentro en la sala de entrevista de En Tiempo Real y hoy, en nuestro espacio, nos acercamos al universo del teatro contemporáneo cubano a través de dos estrenos que llegan a la cartelera con mucha fuerza. Se trata de Extraños en la Noche, bajo la dirección de Orieta Medina Negrín, y El Camino de Hoy, con la dirección de Raúl Martín Ríos. Dos obras distintas en géneros y atmósferas, pero que coinciden en un mismo reto: conmover al público y también dialogar con los temas más humanos de nuestros tiempos. Queremos conocer cómo se gestaron estas puestas en escena, cuáles han sido los desafíos del montaje y también qué significa hoy estrenar teatro en Cuba. Recibimos con mucho placer a estos dos directores. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó con nombre y dos apellidos. Sí, porque si me se olvidan las madres son sí, porque como siempre te dan a conocer. No, porque siempre dicen Raúl Martín, Orieta Medina, pero Raúl Martín Ríos, Orieta Medina, Negrín, ¿no? Así que estamos felices. Sí. Qué bueno, así sucede conmigo, porque a veces me ponen Yaulén Arévalo y mi mamá me dice, pero también tienes mamá. Claro. Sí. Bueno, Orieta, vamos con la primera interrogante y con el permiso del caballero, voy a comenzar con la dama. Orieta, ¿qué le atrajo de este texto de Esther Suárez para... Durán, porque ya estamos diciendo sí, bueno, sí, ya estamos diciendo los dos apellidos. Ella siempre lo pone siempre. Ella lo pone siempre. Bueno, ¿qué le atrajo de este texto de Esther Suárez Durán para decidir llevarlo y ponerlo en escena? Mira, Arévalo, son varias cosas, ¿no? Se dan circunstancias diferentes. Esther es una teatrista, yo le digo así, teatrista, es una gran investigadora sobre todo, y una dramaturga y alguien que yo conozco desde hace muchos años. Ella es un poco más joven que yo, un poquito, pero de todas maneras hemos coincidido en diferentes proyectos, en diferentes, incluso viajes que hemos hecho. Y nunca había dirigido una obra de ella, he leído sus libros, casi todos, sus premios, pero no había hecho ninguna obra de ella. Son muchas cosas que se dan en le estaba comentando ahora con Raúl, que, por ejemplo, nunca había dirigido nada que fueran dos personajes nada más. Yo acostumbro a dirigir espectáculos de muchos actores, de muchos personajes, a veces muchos más personajes que actores, porque doblan y hacen varios personajes, siguiendo procesos de creación colectiva. Y en este caso son dos personajes y tuve que entrar en el texto. El texto me llamó la atención, me gustó cuando lo conocí, por muchas razones, porque me pareció un texto que, siendo positivamente hermético, cuando digo hermético quiero decir que es un texto que dice exactamente lo que tiene que decir. Da mucho espacio a la dirección, así yo lo vi, para poner en juego su capacidad creadora, su particularidad como creador, el director. Y eso me gustó. Me gusta su delicadeza, su limpieza en la estructura, su carácter humano, muy humano de los personajes y complejos. Me pareció un texto escrito por una persona que sabe teatro y que le da un terreno amplio a la interpretación del director y, por supuesto, a los actores. Aunque de eso ya a veces uno se sale de algunas cositas y hace un negocio con el autor, en este caso una autora viva, ¿no? Que también le comentaba a Raúl que no es muy usual en mí. He hecho muchos clásicos, y algunos cubanos, pero fallecidos, y es primera vez que trabajo con... Eso tiene sus momentos un poquito tensos, ¿no? Porque, claro, a ella también le pasa, o a los autores le pasa. Claro. Esto, tal cosa, lo vio así, yo lo pensaba así, pero claro, ha sido muy fructífero y muy enriquecedor. Y me gustó sobre todo eso, la posibilidad que yo tenía de la inspiración que me produjo el texto, las situaciones, de las cuales no quiero hablar mucho porque la obra tiene su suspense. Además es una comedia sentimental, género que a mí me gusta mucho, me interesa mucho la comedia y lo que tiene un acento de sentimiento fuerte. Qué suerte entonces tuvo Esther que usted pueda llevar a escena es decir, esta obra. Bueno, Orieta, la obra parte de la soledad también, el encuentro inesperado. ¿Cómo construyó la atmósfera emocional para así que el público se sienta dentro de esta intimidad? ¿Cómo logró todo eso? Mira, yo te diría una cosa, tuvimos que entrar en esa intimidad a la fuerza.
intimidad física, Sí. arquitectónica, digamos, porque tuvimos que empezar a ensayar en una sala muy chiquitica, en un espacio chiquito que nosotros tenemos, que tenía varias condiciones que eran favorables, pero otras que no, porque ya veíamos que en el futuro, cuando estuviéramos en el escenario, íbamos a tener una serie de elementos que no teníamos. Y al principio decíamos, ay, qué malo, qué chiquitico, que no podemos. Después resultó que estábamos como peces en el agua, en el pequeño espacio. Y ahí se fue formando, efectivamente, por esas condiciones de espacio, precisamente una relación muy íntima, muy cercana, muy familiar, muy emocional con los propios actores, que en este caso eran 3, porque hay un personaje que se dobla y que el muchacho más joven lo hace otro muchacho también, que se está iniciando en el teatro. Y esa construcción viene desde ahí. A nosotros, por lo menos a mí, me es muy importante cuando voy a dirigir o me siento allí, sentir que soy más público que teatrista. Tengo esa posibilidad. La tengo y yo creo que es muy favorable, porque soy el primer público, el primer espectador. Mi mente es muy de espectador. Soy de una ingenuidad como si no supiera teatro, como si no supiera los ardides, las maldades y las técnicas, y lo disfruto mucho como espectadora. Y cuando ellos menos se imaginan que están aquí o allá, yo les digo, sí, el público, entonces yo soy el público. Claro. Entonces, desde que empezamos a construir ese aspecto, esa intimidad emocional, el público estuvo. Yo estoy seguro que el público está, porque eso me interesa mucho, lo construyo así. Y en cuanto a los retos, esos retos de dirigir a un actor que encarna a un anciano en duelo y a un visitante inesperado. Bueno, ese actor, que es una magnífica persona, que lo conocí ahora muy recientemente, que entró al grupo, pues tuvo sus problemas, sus dificultades conmigo, porque cada director, él nunca había trabajado conmigo antes, Sí. tiene sus procesos, ¿no? No son tantos los métodos, no es la palabra que más nos gusta, sino son procesos. Pero esos procesos son tan particulares que indiscutiblemente tienen denominadores comunes en cada uno de esos momentos que uno está dirigiendo. Y él estaba, una persona fabulosa, muy sensible. Estuvo en el grupo de Tony Díaz, que fue un teatrista, un colega nuestro que quisimos mucho, ya fallecido, y muy respetuoso, Reinel. Empezó quizás con un poco de necesidad de hacer este anciano, caracterizando externamente el personaje, buscando, yo lo dejé, ¿no? Quizás una curvatura aquí, en la espalda, una caracterización externa de elementos. A mí no me gusta coaccionar a los actores, yo los dejo libres, porque dependo mucho de ellos. A mí me gusta que ellos participen. Cuando yo hablo de creación colectiva es porque de alguna manera siempre tienen un terreno muy amplio conmigo para actuar. Entonces llegó un momento en que yo le dije, no, quítate esto, no te hace falta. Y fui llevándolo, y creo que lo ha logrado muy bien. Partir más de los intríngulis del personaje, desde su carácter, desde su fondo, hacia afuera. Es decir, que entre ambos construyeron el mismo personaje. Sí. Nosotros, los dos, Sí. él y yo. Usted y tuvimos nuestras cosas. No, porque usted me dice hoy una cosa y mañana... Eso siempre es la defensa de los actores. Yo lo sé también mucho cuando era actriz. Y mañana me dice otra. Entonces yo le dije, sí, y pasado te voy a decir otra. Y tú verás cómo tú vas a hacer cosas. Y sinceramente yo creo que él... No es que yo quiera pensar ahora que se ha desarrollado porque el texto lo permite, porque el montaje, porque la atmósfera creativa ha sido muy, muy rica, de verdad, muy íntima, emocional, así fuerte, y está haciendo un trabajo muy hermoso. Yo creo que está haciendo muy hermoso. Si él me está viendo, dirá, no me ha dicho nunca esto, pero bueno, ya se lo digo. Sí, pero es que usted también quizás le ha propiciado también que él gane en conocimiento a su lado. No, es que ha sido formidable. Además, tiene muchas posibilidades como actor, un actor maduro, de una sensibilidad humana fundamental para un intérprete.
Ahorita, ¿qué cree usted que puede dejarle esta obra Extraños en la Noche al espectador cubano actual que pueda también disfrutar de esta puesta en escena? Bueno, un silencio de elaboración primero. Esto, yo creo que le puede dejar muchas cosas, las mismas que nosotros hemos estado barajando, mirando, en una premonición de que puede haber una necesidad de tener fuerzas, de tener esperanzas, de luchar por los propósitos que cada uno se ponga, y cómo puede haber una interrelación fuerte y definitiva entre una persona mayor y un joven, muy joven. En eso el texto y lo que nosotros hemos tratado de develar más en ese texto que empecé diciendo que era hermético y que permitía mucha interpretación, hemos acentuado que sean muy humanos, que se entiendan, que sean creíbles, que sean profundos los dos personajes y que terminen haciendo el recorrido de la anécdota, por supuesto, porque la anécdota está en el texto, pero que ponga a flote las intimidades de esos personajes, incluso psicológicas. Creo que permite hacer una cosa, cuando se trabaja con dos personajes, ahí sí, todo el tiempo, y hay tantos sucesos, tantos acontecimientos, tantas transiciones entre paréntesis, como pone la dramaturga, que a mí me encanta, que no me describa todo, por eso digo que es hermético, por poner lo necesario, pero cuando dice transición, ahí mismo voy yo a decir, ¿y qué pasa en esa transición en el personaje? Ahí hay un mundo. Entonces eso se ha enriquecido mucho. Y ahí es cuando se comienza a crear. Sí, cuando ya se lleva la creación a lo máximo. Así mismo. Y entonces cada uno lo ve de una manera. Ah, no, yo creía que lo hacía por esto, que lo hacía por lo otro. Ahí sí es donde la dirección es la dirección. Entonces yo cargo con toda la responsabilidad, con lo bueno y con lo malo. Bueno, Raúl Martín, El Camino de Hoy. Vamos a hablar acerca de esta obra que ya se estrenó, que parte de un texto de Igor Bauer-Sima. Vamos a preguntarle qué lo motivó a adaptarlo para el contexto cubano. Bueno, esa obra la leímos en unas lecturas dramatizadas que se hacen a veces en los años, principios de este siglo. O sea, es una obra anterior a la pandemia y sin embargo ha ganado mucha hondura, mucha necesidad de hacerse a partir de los años esos que pasamos tremendos, ¿no? Donde la gente se aferró a las redes. La obra empieza con un chat, que es un reto para un director. O sea, las dos actrices no se están... Digo las dos actrices, es bueno aclarar esto. Y originalmente era un hombre y una mujer. Y yo lo convertí en dos personajes femeninos. Eran dos personajes muy jóvenes. Estas son dos actrices jóvenes, pero no tan jóvenes. Y eso le dio otra hondura. Pero desde que yo la leí, yo pensé que era idónea para nuestro entorno, para nuestra realidad, para hacerla en Cuba. Pero eso ganó en Honduras y por eso es que la apuntamos ahora, después de la pandemia. Porque la pandemia, en este mundo global que vivimos, o sea, los conflictos de esos dos personajes que son originalmente europeos y que van a un fiordo de Noruega a tomar una decisión, que no voy a decir cuál es, ¿no? Ellas se citan por una decisión que toman tremenda, una decisión lapidaria. Y esa decisión cambia con el encuentro en persona. Y nada más importante de decir ahora, en Cuba y en el mundo entero, cómo está la humanidad, tú sabes cómo está, complicada. Ellas están cansadas de todo, no les gusta el entorno, no les gusta lo que está pasando a nivel mundial, con sus vidas también. Entonces toman esa decisión, pero esa decisión cambia cuando hay un encuentro personal. Yo creo que, además, estaba diciendo un crítico el otro día que la versión era netamente cubana. Y es netamente cubana porque ellas, como bien dice ahorita, se apropiaron de esa historia de una manera muy hermosa. El teatro es una creación colectiva, es cierto. O sea, uno es el guía, yo hago un teatro muy, muy limpio, muy coreográfico, muy certero, pero eso no quiere decir que no tengan la libertad ellas para, dentro de esa pauta que se va creando, ser libres. Y ellas están en un acto de confesión tremenda. Se usa mucho la música en vivo también. Hay música cubana, con canciones conocidas. El músico es cubano, por supuesto, el pianista, y hace música de su autoría. Todo eso le da una sonoridad, la trae acá, aunque la historia no ocurre en el Caribe. Se citan en un país europeo. Tampoco dice de dónde vienen ellas. Nosotros lo dejamos así abierto. Pero creo que lo que habla, sobre todo de lo que está pasando a nivel mundial, que se refleja en ellas, hoy
Cuba también es un reflejo de eso, o sea, somos parte del mundo, entonces creo que por eso era, y ha sido realmente hermoso lo que ha pasado. ¿Cómo fue el trabajo con estos actores para lograr esa tensión extrema que se ve en la obra? Sí, claro, porque hay una cosa de abismo, de Sí. precipicio. Bueno, hay un juego con el espacio que realmente, hasta para mí fue, yo que siempre he sido muy preocupado por la escenoplástica y todo, esta vez fue muy retante, porque esas actrices trazan el camino, por eso que la versión, la obra originalmente se llama Norway Today. Norway Today quiere decir Noruega hoy. Entonces, ni tiene nada que ver con la historia de Noruega, es sencillamente el lugar donde se citan, pero en inglés el título tiene un doble significado que se dice Norway, camino del norte, en este caso el norte de Europa, Today. Entonces, realmente eso no refleja lo que la obra puede decir en estas latitudes. Entonces, le pusimos el camino de hoy, porque ellas trazan el camino. Entonces, escenográficamente, o sea, el departamento escénico, ellas van armando esos caminos, cambian la escenografía, cambian las locaciones y empezamos a crear la imagen, la ilusión de que están en un precipicio. Se logra corporalmente, se logra con la cosa que yo hago siempre un teatro un poco danzado, pero se logra también con las tensiones emocionales que ellas hacen, que ellas le imprimen a los textos y a los momentos, porque en esas obras de dos, ahorita está en la misma historia. Hay que lograr como una sinfonía de emociones ahí, porque si no es monótono. O sea, no tienes otras herramientas que dos actores, aunque bueno, la escenografía en este caso ayuda mucho y todo lo que se hace con la música, pero ellas son las que llevan la cadencia de tonos y emociones de la obra. Entonces, esa alternancia de tonos y de ritmo, ellas son responsables, o el director también, porque creamos las unidades, nosotros trabajamos por unidades. Y en las obras de dos, que a mí sí me ha montado varias y me gusta mucho, eso se hace más necesario todavía. Entonces, ellas, con sus emociones, con su trayectoria, con sus diseños escénicos, logran esa tensión, esa cosa a punto de partirse, de romperse, pero que no se rompe. ¿Quiénes son estas Entonces, eso es importante ver la pregunta, porque son Yaité Ruiz Lías, vamos a decir los apellidos de Sí. las madres, y Minerva Romero Regalado. Entonces, nada más Romero Regalado, me encanta. Dos, por eso es que yo hice el elenco femenino. Primeramente porque uno hace teatro con lo que tiene. O sea, por mi grupo han pasado muchos actores y jóvenes de todas las edades. Yo trabajaba con gente de todas las edades, pero esas son dos actrices que ya llevan tiempo en el grupo. Yo digo, son casi fundacionales, llevan más de 15 años conmigo. Y yo estaba loco por encontrar una obra que fuera ellas dos solas. Anteriormente hicimos Más Nuestro, que eran ellas dos más dos actrices. Soy muy de la mujer en escena, tengo esa tendencia. Me gusta mucho lo femenino, o sea, las cantantes, las actrices, las músicos. En este caso tenemos un músico hombre muy bueno, pero soy muy de las temáticas femeninas, y la obra, al hacerse con dos mujeres, coge una connotación ahí diferente, porque tiene que ver, hay una relación entre dos mujeres también. Cambia, hay una cosa femenina ahí que le cambia un chic a la obra y la hace más contemporánea, más importante. Pero son dos actrices mías, cantan como los dioses, uso mucho ese recurso, y están en un momento de madurez que yo creo que la obra les ha venido muy bien para confesarse. Es un reto bastante grande. Un reto grande. Raúl, hablabas de un músico que Ajá. comparte con ustedes, Edel Almeida, que es al piano. Música en vivo, por Música cierto. en vivo. Es un reto bastante grande para Eso. la obra. Y compuesta por él, la mayoría. O sea, hay dos versiones que él hace de las canciones, pero la música incidental son temas compuestos por él. Unos los tenía ya y los adaptó para la obra, otros los hizo para la obra. A mí me encanta que ese tercer personaje, que la música en vivo me encanta. La probé una vez y no quiero. Es distinto, porque entonces la música sigue a los actores. No, los actores no tienen que estar pendientes de la música es la que la sigue a ellas. Ellas rapean, ellas hacen mil cosas con la voz, con los movimientos, que la música es la aliada. Entonces él es un personaje, es un muchacho muy joven. Monpié no es familia de Jaila. La admira mucho, pero no es familia de Jaila. Él es percusionista, fíjate, pero está tocando el piano, y además él es el pianista acompañante del lírico y trabaja en el Liceo Mozartiano de La Habana como percusionista. Hoy con 25 años todo lo que ha hecho ese muchacho, sabe que aquí la gente Nos está vendiendo la obra como para salir de aquí directo para allá. No, es que estoy muy agradecido por ese elenco realmente, elenco pequeño, y estoy muy agradecido con lo que me han aportado realmente. Raúl, ¿qué reflexiones crees que pueda dejar esta puesta en escena, esta obra, en los jóvenes que pueden visitar? Sí, y los el jóvenes lugar? van mucho. Bueno, es que está dirigida a ellos, porque hay una metáfora en la obra que es la aurora boreal. Ellos se encuentran con una aurora boreal, que es un fenómeno lumínico de la naturaleza ahí, y eso es una luz que ellos es la esperanza de que sí, de que las cosas pueden estar mejor.
y que realmente la crítica a la parte nociva de las redes, que tienen la parte buena, pero tienen la parte nociva, cuando tú te haces adicto a ellas, que es necesario mirarse a la cara, tocarse, tener contacto físico, y a partir de ahí, de ese cataclismo que puede ocurrir en ese encuentro, los puede ir mejor. A pesar de que todo el entorno puede ser tremendo, como está pasando a nivel mundial, pero ellas fue muy importante que se conocieran y surgiera de alguna manera y de una matiz muy diferente el amor. Qué bueno, Entonces, que siempre debe prevalecer. Yo verdaderamente me he quedado entusiasmado con esta obra. ¿Dónde yo puedo visitar? ¿Cuál es el lugar? Porque ahorita todavía no. El 11 de octubre. El 11 de ella octubre. estrena el 11 y yo termino el 5 de octubre. Nos queda esta semana, viernes, sábado y domingo a las 5 y viernes, sábado y domingo hasta el 5 de octubre. Por suerte, porque después puedo ir a verla ahorita. Después pueden ir allá. Y van a ver un joven también, porque no hablé del personaje joven que va a ser muy atractivo. El joven, Sí. Los jóvenes son los que dicen El joven es lo muy que atractivo. Y hay un actor magnífico, joven, que lleva muchos años con nosotros y yo le digo que es mi muso. Bueno, siempre se habla de la musa inspiradora, pero él es mi muso. El muso. El muso de Daniel Oliver. Pues sí, los esperamos. Muchísimas gracias a estos dos grandes directores del teatro que hoy nos visitan aquí en tiempo real del canal cubano de noticias. Obras que sin duda alguna, por supuesto que le invitamos para que visite, dejará huellas en quienes la vivan desde el asiento de la sala teatral. Ahora quédese con nosotros, hacemos una pausa, ya regresamos.